Reflexiones Cuenta del Omer. Shalom a todos, bienvenidos a Sefirata Omer, la Cuenta del Omer. Soy el maestro José Alberto Fuentes, los saludo con muchísimo gusto. Hoy son 16 días para el Omer, que son 2 semanas y 2 días. Geburá de Tiferet, restricción en la belleza. Toda belleza que no es controlada puede ser contraproducente, ser negativa. Veamos algunos ejemplos para entender qué es lo que debemos hacer, cómo debemos cuidarnos para no caer por tanta belleza. Y hay ejemplos en la Biblia de personajes que fueron desbordados por la belleza, que perdieron la geburá, perdieron el control y terminaron mal. Primer ejemplo, Shimshon a Gibor. Habíamos dicho que Gibor es fuerte, era un hombre con geburá, Sansón, como comúnmente se le conoce. Era un hombre muy fuerte, no solo fuerte, atractivo. Él tenía mucha geburá física, pero también espiritual. Él era un nazir, un nazareo. Y sabemos que el nazir tenía muchas restricciones. Esto lo puedes ver en el libro de Números, capítulo 6, del versículo 1 al 21. Tenía muchas restricciones, incluso en su belleza, pues no podía cortar su cabello. Hay una historia de un joven que era un sadik, era un hombre justo, y un día fue al río y miró su rostro en el reflejo del río y se dio cuenta que era muy hermoso y dijo, wow, qué bello soy, qué hermoso estoy. Segundos después se dio cuenta que era su ego el que hablaba. Estaba lleno de orgullo, entonces decidió volverse nazir y dejar crecer su cabello para disminuir su belleza. Muchos de los que llegaron a tomar entonces el voto de nazareo era para contrarrestar ese ego. Además, es muy interesante que la ley del nazir aparece después de la ley de los celos, que nos habla de un contexto de posible adulterio, de inmoralidad sexual. Entonces los sabios enseñan que el voto de nazareo en muchos casos se relacionaba con temas sexuales y era hecho para contrarrestar esa inclinación hacia el sexo que muchas veces podía darse en la inmoralidad. Entonces, Shimshon tenía este voto sobre sí y tenía restricciones, incluso tenía restricción, se abstenía de vino y de sidra. También, ¿qué pasa? Cuando entra el vino, cuando entra la sidra, se pierde el control, se pierde el dominio propio. Y ahí tenemos nuevamente ese mensaje. ¿Y qué pasa cuando se pierde el dominio propio? Puedes caer, y muchas veces se cae en inmoralidad sexual. Bueno, era tal la restricción que incluso se abstenía de comer el fruto y la cáscara, también nos dice la Torá. Además, el nazir reprimía sus sentimientos, ya que ni siquiera podía acercarse a su padre o madre muertos. La Biblia nos cuenta que Shimshon Agibor fue un juez de Israel que peleaba en favor del pueblo. Él tenía esa fuerza justo porque había sido escogido por Dios. Pero desgraciadamente, no todo es color de rosa en su historia. Cuando él se topa con mujeres muy bellas, mujeres filisteas como Dalila, que curiosamente el nombre de Dalila tiene que ver con la noche, Laila. Entonces, cuando se topa con esta mujer, podríamos decir, se oscurecen sus ojos, en el sentido de que aquello bello cegó a Shimshon, de tal manera que él pierde esa geburá, pierde esa fuerza, porque la belleza de las mujeres gentiles lo desbordaron. No tuvo un límite, no tuvo restricción, a pesar de vivir toda su vida como nazir. Qué increíble. Y sabemos lo que pasó en su vida y la terrible caída que tuvo. Después Hashem tuvo misericordia, él hizo teshuvá y Dios lo usó, pero ¿a qué costo? De hecho, también podríamos decir, ¿por qué Shimshon no buscó a mujeres hebreas, mujeres de un contexto de Torá, mujeres santas? ¿Por qué iba con las mujeres gentiles?
Y él era muy inteligente, porque al ser observante de la Torá, Shimshon, lo que hacía él era ir por las gentiles, convertirlas al pueblo de Israel y con todas las de la ley tomarlas. Pero si vemos eso, es que realmente él daba lugar a sus deseos carnales, a su yetzer hará, a su mala inclinación, a su deseo de recibir egoístamente, y se desbordó. Debemos aprender de este personaje bíblico y cuidarnos mucho de no ser desbordados por la belleza que podemos ver a nuestro alrededor. Otro caso, David Amelech. David Amelech se descuidó en sus labores como rey y también se descuidó en su estudio de la Torá. Decidió parar en su estudio, dar un paseo por la azotea tranquilamente. ¿Y qué pasó? De repente se le cruzó por la vista aquella mujer de hermoso aspecto, y aunque David Amelech quiso poner freno, los frenos le fallaron y se estrelló. No pudo contenerse ante la hermosura de Bathsheba. Y este pecado con Bathsheba le llevó a consecuencias desastrosas, no solo en lo personal, sino en lo familiar. Después de los hechos acontecidos, en los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel, en donde aparece esta historia de la caída de David, el capítulo 13 nos dice lo siguiente: aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. ¿Puedes creerlo? Como vemos, Tamar tenía mucha belleza, mucha tiferet, y tristemente su hermano Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Amnón fue desbordado por sus deseos, al igual que su padre. Mira todo lo que ha provocado el pecado de David con Bathsheba. La historia nos cuenta que llegó al punto de violar a Tamar y la hizo pasar por un momento terrible. ¿Qué pasó con Amnón? Su pecado fue tan grave que al final terminó siendo asesinado por su hermano Absalón. El caos se había apoderado de la casa de David por no tener Geburá de Tiferet. Otro hijo de David, justamente del que hablábamos, Absalón, que también era muy bello, con mucho Tiferet, se llenó de orgullo por su belleza y simpatía con el pueblo. Es interesante que los sabios nos dicen que Absalón también era un nazir, también era un nazareo, pero este no se hizo nazir para contrarrestar su ego. No, se hizo nazir porque se dio cuenta que se veía muy bello con el cabello largo. Su cabellera era increíble y dijo: me conviene ser nazir. Tengo pretexto para dejarme el cabello largo y este cabello tan hermoso. Estaba lleno de orgullo Absalón por la belleza que tenía. Y este levantó un golpe de estado en contra de su padre David. Se sintió tan grande, tan maravilloso, hermoso, esplendoroso, que se creyó más de lo que era, terminando también con una terrible muerte. ¡Qué desgracia! También el otro hijo de David, Shelomo Amelech, que de él sí podemos ver un ejemplo positivo, porque él trajo la tiferet a Israel, trajo la hermosura, la belleza a Israel cuando construyó el Bet HaMikdash en Jerusalén. Y esto era algo magnífico, era algo muy bello. Y de hecho lo hizo con Geburá, porque esto tenía mucho orden, mucha disciplina, pero era algo precioso. Pero no era con motivos egoístas como en los casos anteriores, era con motivo de alabar a Hashem y que también otras naciones vinieran a adorar a este lugar, esta casa de oración para todos los pueblos. No había orgullo, no había deseo de recibir detrás de este proyecto. Y ese es el punto que debemos buscar. Desafortunadamente, también en la vida de Shelomo Amelech, de pronto la Tiferet lo rebasó tanto
que empezó a tener muchas mujeres, riquezas, lujos, caballos. No tuvo freno, no tuvo Geburá de Tiferet. Y esto es muy importante para nosotros, porque muchas veces nos pasa lo mismo. Vemos algo hermoso, algo bonito, algo atractivo y nos desbordamos. No tenemos control. Decía mi papá a manera de chiste, se te cruza la chica de rojo y no tienes freno. Y esto puede traer graves consecuencias. Y así muchas cosas. Pero también tenemos un gran ejemplo en la Torá. Yosef Atzadik, Yosef el justo. Él era tan hermoso, tenía mucha tiferet. Por eso la mujer de Potifar estaba encantada con él. No se lo podía quitar de la cabeza. No tenía freno esta mujer, estaba desbordada. Dice el Midrash que ella les decía a sus amigas que Yosef era guapísimo. Estas no le creían hasta que las llevó a su casa y les dijo que se pusieran a cortar cebollas en lo que él trabajaba para apreciar su belleza. Las mujeres estaban hipnotizadas viendo a Yosef, que cuando terminaron de cortar las cebollas estaban con los dedos cortados y ni siquiera se habían dado cuenta. Como es evidente, la esposa de Potifar y estas mujeres tenían cero Geburá de Tiferet, estaban desbordadas, al punto que la esposa de Potifar hace hasta lo imposible para acostarse con Yosef. Cuando llega el tiempo de la prueba, cuando llega esta fuerte tentación con la mujer de Potifar, Yosef pisa el freno. Yosef tiene Geburá. Él era muy bello y ciertamente podía tener a la mujer más bella, la que él quisiera, pero no, tenía Geburá de Tiferet. Pudo frenarse, tuvo límites, pues era temeroso de Dios, tenía fuerza. Quiere el Eterno que podamos entender de estas historias bíblicas que es muy importante tener control, tener restricción en la belleza. Que Hashem nos ayude y nos vemos en el próximo audio. Gracias.